Ahí va. ¿Ahí va? Sí, Bien. profe, Sí. hay compañeros que están teniendo problemas para ingresar. Bueno, yo Yo, tenía problemas para ingresar a la videollamada a o esta, al equipo. la videollamada. Pero bueno, no sé, es decir, yo recién pude, también tenía problemas y recién pude, recién ahora conectarme. Eh, pero bueno, no sé, simplemente, No, 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 me duele comenzar sabiendo que hay gente que está afuera, que quiere ingresar. no, ya estamos todos, ¿eh? ¿Ya están todos? Sí, por ahora sí, por ahora Pablo, sí. ¿estamos todos? ¿Listo? Bueno, Listo, listo, arranquemos. no dije Entonces, nada, perdón. no, tranquilo, por favor, gracias. Eh, la idea de estas clases de consulta que hemos programado es que funcionen como tal, ¿no? Como les había dicho la otra vez, hay un aspecto que es intransferible, que es una experiencia intransferible, que es la lectura de ustedes. Y de la lectura de ustedes nos nutrimos todos, sus compañeros, yo mismo y el debate que eventualmente podemos llegar a construir, el ida y vuelta que podemos llegar a construir en esta horita y media, lo que tome, lo que demande, lo que necesitemos para charlar los temas que nos convoquen. En este caso, la idea era charlar o discutir, debatir en torno a los tres textos de la unidad uno, los tres textos de la bibliografía obligatoria de la unidad uno. Estamos hablando del texto de Bowles y Edwards, del texto de Anthony Giddens y el texto que es una suerte de resumen, o de más, no es un resumen, sino de reflexión crítica de una obra de Alejandro Portes. No sé si han buscado quiénes son los autores, es una sugerencia, un consejo, ¿no? En el campo de la ciencia en general y de la ciencias sociales en particular, un poco indagar de qué va, dónde se inserta el autor que a uno lo convoca. En sentido, muy rápidamente, Bowles y Edwards son dos economistas, creo que norteamericanos ambos dos, pertenecen a esa tradición o escuela, ¿no?, de pensamiento que habitualmente se la denomina como los radicals economics. Es una suerte de desprendimiento de neomarxistas, neoweberianos, ¿no? Son distintos cruces ahí post-keynesianos, eh, bastante pragmáticos en algún punto, tienen cruces incluso también con el institucionalismo norteamericano, o sea, es una perspectiva bastante heterodoxa y ecléctica al mismo tiempo, ¿no? Dentro del campo de la, comillas, economía política. Uno lo podría resumir muy rápidamente como marxistas que abandonaron en la teoría del valor, o sea, que se corrieron de la discusión de la teoría del valor, ¿no? Que es un nodo bastante incómodo dentro del marxismo después de las publicaciones del Capital que han llevado ríos de tinta, digamos, que todavía ocupan eso, ríos de tinta. Por otra parte, Giddens, bueno, Giddens es un sociólogo inglés, un mega hiper referente de la disciplina, ¿no? Y lo vamos a ver específicamente a él cuando en la unidad 3 vayamos a ver autores más contemporáneos y específicamente nos vamos a encargar de Bourdieu y Giddens como autores de llegada, como posibles revisiones de la sociología clásica que vamos a abordar la semana que viene, ¿no? Eh, ese texto que ustedes tenían para esta unidad es un texto de un manual introductorio de Giddens, ¿no? Un manual de sociología introductorio ampliamente utilizado en las carreras de grado. Y por otra parte, Portes es un referente de la sociología económica latinoamericana, eh, que después de la teoría de la modernización, del estructuralismo latinoamericano, bueno, ha corrido mucho, ¿no?, dentro de las ciencias sociales latinoamericanas desde mediados del siglo hacia el presente. Y Portes también, de nuevo, es un autor bastante ecléctico, ¿no?, que en ese texto trata de hacer una suerte de síntesis del campo de la sociología económica. Entonces,
¿Por qué un texto de economía política? ¿Por qué un texto de sociología secas? ¿Y por qué un texto de sociología económica? Porque lo que estamos tratando de hacer es de reconstruir el objeto de estudio que en algún punto nos proponemos abordar, ¿no? Que está en esa encrucijada, está ahí. Mm. Está ahí, no hay algo así como sociología económica, dos puntos. ¿Eh? No existe una definición, sino que es un campo en disputa, como casi todos los campos. Lo que pasa es que en ese campo no se ha sedimentado algo así como una ortodoxia, como lo ocurre en nuestro campo o en nuestra disciplina, en donde uno sí puede decir economía dos puntos, no porque no haya otras definiciones, sino porque la corriente dominante se ha constituido como tal, como dominante, y por lo tanto ha sedimentado a tal punto que casi es bueno, casi es lo que se entiende por economía muchas veces en muchos ámbitos. Eh, Les tiro un poco la pelota a ustedes, yo arrancaría por el texto de Bowles y Edwards, ¿no? Pero primero, antes que nada, ¿cómo se sintieron con los textos? ¿Qué les pareció la bibliografía? ¿Incómoda, accesible, no me gustó, muy larga? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Comentarios antes? Cualquiera abre el Bueno, micrófono, ¿eh? arranco en lo personal. Sí. Eh, yo arranqué leyendo la guía de lectura, esa que hicieron. Te soy sincero, no soy un lector de esto, de este tipo de temática. Ujú. Y primero lo leí así, traté de leer los artículos primero y la verdad que no entendía mucho. Y después leí esa guía que en la primera parte habla de que la sociología se estructura en teorías. Para poder entenderse como que se estructuran, por lo menos lo que entendí. Y que para estudiar sociología nosotros teníamos que tener tres partes, digamos. Primero el contexto, después la teoría en sí, después compararla con otros. Y ahí me metí a los textos y después de eso, la verdad que los dos primeros me parecieron bien a menos y el tercero sí, ya no. El tercer texto se me complicó muchísimo, que ni siquiera lo terminé, para serte sincero. Bien, el texto que habla Eh, del libro de el Portas. Portaneiro ese, no sé cómo es el apellido. ¿Portantiero? Sí, ese. Ah, pero Portantiero está en la otra unidad, me parece. Ah, bueno, hasta ahí llegué, hasta ese. Ok, A ver, ese está en la otra unidad. a ver, ya te Juan digo. Carlos Portantiero. Ah, no, Portes, perdón. Ah, Portes. Portantiero Portes, está en la próxima unidad y posiblemente también renieguen. Pero con Portes, amor va Portes, eso, ¿eh? Portes. Portes, bueno, vamos con el texto de Bowles y Edwards, ¿no? Ahí lo que trata de hacer Bowles y Edwards es tratar de justamente definir de alguna forma, de aproximar lo que ellos entienden por el enfoque tridimensional en la economía política. Ahora, ¿qué están haciendo? Están rivalizando, están discutiendo, están debatiendo con qué. ¿Con qué están debatiendo? ¿Contra qué enfoque? Contra el clásico o el neoclásico. Bien, contra el neoclásico marginalista, porque el clásico es otro. ¿Eh? Contra el neoclásico o marginalista. Están discutiendo, de alguna forma, con lo que se constituye como el core, el núcleo de la corriente dominante de economía. Esa definición que habitualmente encontramos en el manual de micro de macro, la ciencia económica o la economía es la ciencia que estudia la administración de recursos escasos para la satisfacción de necesidades ilimitadas, ¿no? Están discutiendo contra ese enfoque y nos proponen desde la economía política, y ahí cuando uno lee, cuando ustedes ya desde el vamos, cuando generalmente lean economía política, habla de un posicionamiento de los autores, ¿no? Habla de que se están posicionando desde una perspectiva por lo menos heterodoxa, porque el término de economía política no es un término utilizado por la propia corriente dominante, al menos en términos generalizados, ¿no? Que tiende a, bueno, un poco como critica el enfoque, escindir las relaciones económicas de las relaciones sociales y políticas. Entonces, este enfoque tridimensional tiene justamente tres dimensiones. Se entiende que la potencia para comprender todo sistema económico, el desenvolvimiento de todo sistema económico, que en definitiva es una forma de organizar el trabajo humano para la reproducción social, dicen Bowles y Edwards, requiere de tres dimensiones.
una dimensión horizontal, una dimensión vertical y una dimensión temporal. La dimensión horizontal, vale decir, la dimensión de la competencia, es justamente el plano en el que habitualmente suele detenerse lo que sería el enfoque neoclásico en sus términos, ¿no? Es decir, es aquella instancia en donde los seres humanos participamos en los mercados como relativos semejantes, ¿no? Por eso, con una competencia entre, no sé si iguales, pero al menos semejantes. Lo que dicen Bowles y Edwards es que ese enfoque no reconoce las otras dos dimensiones, la vertical y la temporal. La vertical alude a la existencia de asimetrías de poder en todo sistema social, económico y político. Y por tanto, eh, bueno, justamente lo que están destacando es la incidencia de esas asimetrías de poder para dar cuenta no solo del comportamiento, sino también de la trayectoria, ¿no? De ese sistema económico. Y eso se relaciona con el tercer aspecto, que es la dimensión temporal, y es el reconocimiento de que el propio sistema, en su, comillas, natural desenvolvimiento, produce transformaciones. Y ahí las referencias del capitalismo son obvias y evidentes. Si hay algo que el capitalismo mismo en sus 300 o 400 años de historia ha implicado, son profundísimas transformaciones en las relaciones sociales, profundísimas transformaciones en las relaciones de los seres humanos con el medio, en un enorme avance del desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto del control del medio y alteración del medio, ¿no? O sea que si hay algo que el capitalismo hace es transformar y transformarnos en su natural desenvolvimiento, ¿tá? Entonces, eso es lo que entendemos que, o que en algún punto están destacando, queriendo destacar Bowles y Edwards, oponiéndose al enfoque tridimensional. Para comprender el desenvolvimiento del capitalismo necesitamos reconocer estas tres dimensiones. El mundo del plano horizontal, pero también el vertical y el temporal, ¿no? Ahora, eso sería, por un lado, el enfoque que ellos intentan defender, ¿no? La definición de las dimensiones que debería abordar la economía política como disciplina. Y por otra parte, entienden que todo análisis al mismo tiempo es un análisis con arreglo a valores. Es decir, uno para poder juzgar y evaluar necesita hacerlo de determinados valores. Y esos valores, los valores, ellos proponen una serie de valores, uno puede estar de acuerdo o no, o podría incorporar otros, pero proponen una serie de valores para justamente valorar el desenvolvimiento de un sistema económico. Y ahí hay tres ejes, ¿no? O tres posibilidades, tres dimensiones, nuevamente tres dimensiones. Por un lado, la eficiencia, qué tan eficiente, ¿no? es un sistema económico, qué tan justo, es decir, de qué forma se distribuyen las ventajas y las cargas de ese sistema económico. Y por otra parte, cómo se distribuye el poder de decisión en el sistema económico. ¿Eh? Eh, Son los tres valores que toman Bowles y Edwards, ¿no? Eficiencia, justicia y democracia. ¿Qué tan democrático es el sistema? ¿Qué tan justo es ese sistema? ¿Qué tan eficiente es ese sistema? Este texto El- es un texto sí, sí, no, Claudio. el modelo clásico no contempla valores. Bueno, es un buen punto ese. Yo no diría clásico, de nuevo, ¿no? Diría marginalista, no es clásico. Nada, Perdón, perdón. todavía no han cursado Está historia del bien. pensamiento y no pasa nada. Todavía están eximidos. Eh, tiro la pelota de nuevo. El sistema, la perspectiva marginalista, la corriente marginalista, la corriente dominante, estamos acá hablando en términos un poco más laxos respecto de eso, ¿no? ¿No juzga respecto a valores? ¿O no los hace explícitos? O tiene otros valores. ¿O tiene otros valores? ¿O tiene otros valores? Para mí, no los hace explícitos. O sea, dicen las cosas deberían ser así porque así está bien y por eso sacaron la palabra política de política económica.
Eh, para La ellos efi- hay una manera de hacer las cosas que supuestamente es la que funciona, la ley universal, como si fuera de las ciencias naturales, y se quita la discusión y todo el criterio sobre las discusiones. la eficiencia, cuando habla el término, el valor de eficiencia, es el término clásico de lo que es la eficiencia, digamos, hacer más con menos recursos. Es el término que así se utiliza, porque el neoclásico debería, ese valor de la eficiencia lo contempla, me parece. Oh, Ujú. Sí, introducen algunos matices respecto de la eficiencia, pero lo podríamos resumir que sí, digamos que en algún punto también el marginalismo hace uso, o sea, más que uso, juzga con ese criterio, ¿no? Eh, bueno, entre otras cosas coincido con Gabriela, el solo hecho de haberle quitado el apellido de política. La revolución marginalista es un proceso de transformación de la disciplina que se produce en torno a 1870 con la publicación de tres obras centrales, ¿no? De la teoría económica, Jevons, Ballrey y Menger, y de casi que desde entonces, en tanto y cuanto eso se fue constituyendo como la corriente dominante de la disciplina, pasó de denominarse economía política a economías secas, ¿no? Eh, y detrás de ese economía secas hay, en consonancia con la época, con lo que estaba ocurriendo con la epistemología dominante de la época, o sea, con la perspectiva de lo que la ciencia era, estoy hablando del positivismo, bueno, decir ciertos procesos ahí, pero hay un esfuerzo por presentar la teoría económica como absolutamente ajena a cualquier valoración, cualquier intromisión, como absolutamente neutral, ¿no? Y lo que están haciendo bolsillos es justamente tratar de mostrar que eso no tiene nada de neutral, ¿no? Sino que, de nuevo, cuando uno agarra un marco teórico, se lleva los elementos metodológicos, pero también se lleva lo que está por debajo. Eh, Pero así todo, quería hacer un comentario también adicional sobre los valores que Bowles y Edwards proponen, ¿no? Eficiencia, justicia, democracia. Este texto es un texto de la década del 80, principio de los 90, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, agregaría de mínima, ¿no? El criterio o el valor de mínima, hoy me parece evidente, el de la sustentabilidad. ¿Qué tan sustentable es un sistema económico, ¿no? Me parece que es casi evidente, digamos, ¿no? El riesgo climático y los efectos del desarrollo o ciertos rasgos del desarrollo para con eso. Parece que es un valor central que podría incorporarse para la valoración. Otro criterio que se me ocurre, a mí se le pueden ocurrir a otros de ustedes, no, pero que se me ocurre también, que no está del todo manifiesto, al menos por la forma en la que lo hacen Bowles y Edwards, con el valor de justicia, que es el de género, ¿no? No sé si es otro, después de ciertas, sobre todo ciertas discusiones que se dan, no solo en la coyuntura, sino por los ascensos de los movimientos feministas y demás, que ponen sobre el tapete ciertas agendas, ese criterio, cómo se distribuyen las cargas del cuidado, cómo se distribuyen las cargas del trabajo, la distinción entre trabajo y empleo, bueno, múltiples discusiones que han traído la importancia de no solo la producción, sino la reproducción, ¿no? Cómo se distribuyen los trabajos y las tareas de la reproducción humana, en fin, toda una serie de discusiones que me parece que la de justicia no llega a evidenciar, ¿no? Podría ser una dimensión de la justicia, pero al menos en los términos que lo plantean Bolsiever, todavía en ese momento parecían ocupar el lugar o la centralidad que hoy ya ocupa no solo en la academia, sino en la discusión política. Creo que Carlos está levantando la mano, o estoy loco. No, no llego a coincidir o a Ujú. interpretar bien, porque ciertos aspectos que vos mencionabas recién parecerían estar más ligados al ámbito de la política que al ámbito de la economía, ¿sí? Ujú.
que bueno, sí, no sé si son tan importantes como valores para la ciencia económica como pueden ser para el ámbito de la política propiamente dicho. Ujú. Entiendo, Carlos. La pregunta de fondo es si se puede escindir lo económico de lo político, si son escindibles como tales, Y ¿no? yo creo Desde el que es momento en necesario el cual, escindirlo. Es desde el necesario momento en el cual, bueno, por ahí vamos a ir viendo, estamos porque recién, yo voy planteando algunas preguntas nomás, ¿eh? Pero del momento en el cual un sistema económico es capaz de producir un excedente, esto es capaz de producir mayor cantidad de bienes y servicios que los necesarios para reproducir las condiciones iniciales, la categoría de excedente es una categoría central de la economía clásica, ahora sí clásica. Desde el momento, insisto, que aparece la figura del excedente y que no está resuelto a priori cómo se usa ese excedente, las posibilidades de uso, es que, es que los clásicos y muchas tradiciones heterodoxas dentro del pensamiento económico no pueden escindir, o sea, en la medida que aparece esa categoría, que visibilizan esa cuestión, es que no pueden escindir la dimensión política de lo económico, ¿no? Bueno, es una discusión dentro de la disciplina que no está lejísimo de estar agotada, ¿no? Pero, no, profe, para eso, para escindir determinados valores, ¿no está el modelo neoclásico? No es otro modelo. Este ya sí es economía política, si estamos discutiendo economía política, no debemos considerar esos valores, porque así está planteado el modelo. No sé si esos valores que planteaste vos, pero digamos, ya hay algunos planteados por los autores, pero los valores deberían estar en juego. Podemos discutir si son esos los valores o no, pero Ujú. los valores están. Eso, no sé si es así eso. El modelo ya A, lo define eso. a ver, perdón, Claudio, no termino de El, redondear el... el modelo, la teoría, define que la economía está afectada o está en un contexto donde los valores influyen, o bien la economía influye en los valores o los valores en la economía. Es así el modelo que estamos estudiando, la teoría que estamos estudiando. Si escindimos de los valores, estaríamos yendo a otro lado, digamos, estudiando otra cosa, ¿o no? La propuesta de Bowles y Edwards es que es inescindible. O sea, es una crítica a la corriente dominante. O sea, que esa decisión no es posible, que implica analizar el entorno social con unos lentes inadecuados. El problema son los lentes, dicen, ¿no? Insisto, son esta es una materia introductoria en el campo de las ciencias sociales, o sea, hay para rato de esto, estamos recién planteándolas como las primeras interrogantes, ¿eh? Y, y van a quedar inconclusas. Y es una buena, muchas de estas preguntas van a quedar inconclusas, quiero decir, y es uno de los propósitos de este tipo de textos, de este tipo de asignaturas y textos y demás. Hay dos chicos levantando la mano, adelante. Abran el micrófono e intervengan, ¿eh? No. Bueno, siento que lo que nos proponen los autores es dar un poco de claridad y también a nosotros para poder interpretar que detrás de cada teoría económica hay intereses. Yo creo que esta discusión de que la subordinación de qué a qué, de la economía a la política o de la política a la economía, es una discusión que está súper vigente ahora. Por eso me daba gracia cuando salió. eh, Porque, a ver, nosotros, ¿por qué se están generando teorías económicas? Nosotros, yo pienso que se tiene que hacer economía para que la gente viva mejor. Hay gente que piensa que es para enriquecerse aún más. Entonces, detrás de eso hay intereses. Por ejemplo, en la División Internacional del Trabajo que plantea David Ricardo. Él es un inglés. Él plantea que cada país se debe especializar en lo que mejor le sale. Y qué casualidad que lo que mejor le salía a Inglaterra era generar industrias, crecer y producir, y lo que mejor nos salía a nosotros, esta parte del mundo, era extraer materia prima y no darle valor agregado. Entonces, detrás de eso hay un interés. O sea, ¿cuál era el interés de Inglaterra de consolidarse como una potencia industrial y a nosotros como una colonia que solamente es capaz de dar materia prima?
Y a partir de ahí eso es lo que nos propone, que cada cosa que leamos, nosotros seamos capaces de saber que no es una teoría neutral, sino que atrás hay intereses. Y nos da las herramientas para empezar a dilucidar qué clase de intereses son, que podemos estar de acuerdo a nuestro sistema de creencias o no, bueno, eso es otra cosa. Pero me parece que por ahí va la cuestión, es lo que yo interpreto en realidad. Francisco. Sí, profe. Bueno, yo leí los textos hace 15 días, los resumí, bueno, los trabajé, me fue dificultoso el último. Estábamos ahí. Sí, sí. Bueno, yo vengo de otra universidad, de la Universidad Nacional del Sur. Las premisas de la economía de la microeconomía marginalista no se explicitaban. Usted habló de la teoría del valor. Yo hice 3 años y jamás nos dijeron, bueno, hay otras teorías. En microeconomía se estudia, se hacen un montón de supuestos de partida sin explicitarlos, se estudia la ley de oferta y demanda, y, y bueno, y la definición de economía que usted propuso, es decir, no, es decir, nos quedábamos con esta definición y no problematizábamos. Y otra cuestión que cuando usted dice capitalismo, yo hice 3 años en la UNS y nunca se habló de capitalismo. Entonces celebro que, que en una cátedra universitaria se problematice que el sistema capitalista, que hubo otros, no sé si sistemas, sino modos de producción, porque el sistema capitalista es el único que aparece a nivel mundial, eso está en discusión, pero simplemente hacer me hice acá un punteo. Bueno, el capitalismo es un sistema de producción que, y bueno, que no es eterno, que hubo otros sistemas de modos de producción, bueno, hubo diferentes formas de producción en todo el mundo, pero bueno, nunca es decir, no se presenta, es decir, jamás nos han hablado del esclavismo, del feudalismo, de los inicios del capitalismo. Y bueno, simplemente celebrar que se pueda hablar del capitalismo y tratar de problematizar sobre él. Simplemente eso, profesor, como que, es decir, no es decir, simplemente como que celebro que en una universidad se esté, por lo menos, empezando a problematizar un poco si esto. Y usted también habló sobre la teoría del valor. Bueno, jamás, no sé si en la historia del pensamiento económico se ve lo que es el valor de uso, el valor de cambio, el valor No, lo de. vamos a empezar, vamos a hacer algunos comentarios sobre eso, incluso la clase que viene. O sea, no puedo dar historia del pensamiento si no hablo de eso. Sí, Bueno, es un pero pilar, pero sí. concretamente celebro que se estén tocando todos estos temas. Eh, Dale. y, y bueno, solamente eso. Bien, gracias Francisco. Bueno, entonces, Bolsi y Evers claramente nos están proponiendo otro enfoque, que es el de la economía política, ¿no? Que justamente tiene estas 3 dimensiones y propone una serie de valores para el análisis de todo sistema económico. Sistema económico que es una abstracción
enorme, ¿no? Vamos a ir como problematizando muchas de esas categorías. Ya incluso algunas de esas problematizaciones van a aparecer cuando analicemos el textito Deportes. El texto de Giddens, sin querer censurar o cerrar lo otro, ¿no? Siempre vamos acumulando, si van saliendo dudas, inquietudes sobre lo anterior, solamente para ir, como para ir avanzando y desplegando algunos otros temas. Pero no cierro, dejo abierto. El texto de Giddens es, bueno, bastante llano, ¿no? Bastante introductorio y súper pedagógico en algún punto, porque de forma, a través de la ilustración de ciertos ejemplos, creo que en el fondo lo que intenta señalar es el carácter inherentemente reflexivo que tiene la sociología como disciplina, ¿no? Esto de, desde el vamos, preguntarse acerca de por qué actuamos como actuamos. Y ahí, latente, en todos los ejemplos y en todo el pequeño desarrollo que hace Giddens, están presentes dos de las inquietudes centrales de la sociología como disciplina, que vamos a ver la clase que viene, están inherentemente implicadas con su origen histórico. O sea, la sociología nace en un contexto histórico donde estas dos problemáticas que voy a mencionar ahora son fundamentales. Me estoy refiriendo a la pregunta por la relación entre individuo y sociedad. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Qué precede a qué? ¿Qué ordena qué? ¿Cuál es el grado de condicionamiento? ¿Cuál es el grado de agencia del individuo? O sea, ¿hasta qué punto somos libres? ¿Libres en qué sentido? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la coerción? ¿Cómo es ese vínculo? ¿No? ¿Cómo es ese vínculo? Es una pregunta que está latente en la sociología, que nace en un contexto donde eso se hace muy evidente. Lo vamos a ver incluso insisto, la semana que viene. Pero es una pregunta que va a estar súper presente en la mayoría de las tradiciones del campo sociológico, ¿no? Las distintas corrientes o tradiciones intelectuales dentro del campo sociológico. Distintos autores, corrientes, y además arrojan propuestas diferentes para dar cuenta de cómo es ese vínculo, el vínculo individuo-sociedad. Y hay otra pregunta, también intimísimamente ligada a su origen histórico, que es la pregunta acerca de qué explica, cómo comprender el orden social al mismo tiempo que el cambio social. Si hay un rasgo inherente a la sociedad moderna y capitalista, es que ésta muta incesantemente, pero al mismo tiempo muta en tal y cual sentido y no en otro, y al mismo tiempo que está mutando, que está en constante transformación, lo hace en cierto, comillas, orden. ¿En qué sentido lo hace en cierto orden? Es que hay una serie de instituciones, usos y costumbres que se rutinizan y en los cuales las relaciones sociales se despliegan y nosotros como individuos nos desarrollamos. O sea, tanto como hay sedimento, hay corriente. Tanto como hay sedimento, hay corriente. Tanto como hay orden, hay cambio. ¿Qué explica el cambio social? ¿Y qué explica el orden social? Son también una o dos preguntas, depende de cómo las formulemos, que son centrales en la sociología y que son inmanentes a cualquier tradición dentro del campo. Creo que Claudio tenía abierto ahí el No, micrófono. eso te iba a preguntar si eso es la parte de reproducción social y cambio social. Reproducción social es aquello, eso que repetimos, digamos, que vamos repitiendo y a su vez vamos cambiando, pero seguimos con la misma. Creo que ponía el caso del matrimonio, que es una cosa totalmente antigua y nosotros seguimos con el mismo procedimiento, digamos. Sí, bueno, ahí usa el ejemplo del amor romántico, ¿no? Claro, La, sí, la sí, unión entre amor romántico y matrimonio, que quizás, bueno, para ahí el texto ya tiene sus años, ¿no? En pleno auge de la posmodernidad, en el presente, por ahí en ciertos espacios urbanos y demás, ya se está poniendo hace tiempo, ¿no? En crisis, pero
Esa unión que en algún punto rigió en los últimos 100 años, ese vínculo que se presenta como absolutamente natural y obvio, no tiene nada de obvio y natural, sino que es una construcción histórica, resultado de determinados procesos históricos. Y ejemplifica cómo justamente el matrimonio estuvo vinculado a otra serie de justificaciones y valores a lo largo de la historia humana. Entonces, lo que está haciendo de nuevo ahí es preguntarse, en el fondo, por qué actuamos como actuamos, cómo la sociedad nos condiciona y cómo el hacer del individuo eventualmente también tiene potencial transformador, cómo es esa agencia, ¿no? ¿Cuál es el grado bueno, cuál es el nivel, comillas, muy burdo decir nivel, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no? ¿Cuál es el grado, en definitiva, de esa agencia? ¿Cuáles son los límites de esa agencia? Eh, ¿Y en qué medida la sociedad nos transforma, o sea, cambiamos esa sociedad o nos cambia a nosotros y en qué sentido cambiamos a la sociedad con nuestra acción, ¿no? El vínculo acción-agencia, el vínculo individuo-sociedad, el vínculo orden y cambio social. Son preguntas medulares de la sociología, siempre con la intención de desnaturalizar las relaciones sociales, ¿no? De desnaturalizar las relaciones sociales, de socavar lo evidente, de ir más allá de lo evidente y obvio. No sé si vieron algo de esto o estoy hablando un poco de chino. No, esto estamos hablando de sociología en general, digamos, no de Estamos hablando de sociología sociología económica. en general, entonces estamos tratando de cruzar como el objeto de la economía política, el objeto de la sociología y el objeto de la sociología económica. Si es que es posible escindir como tal esa realidad que está ahí afuera, ¿no? Si no son más que arbitrariedades, en definitiva, y en cambio, en vez de escindirlo como tal, no tiene más potencia rastrear, en todo caso, las dimensiones que nos proponen estas cuestiones para justamente complejizar nuestra mirada. Proponer una suerte de unión, de intersección entre estas reconstrucciones de los distintos objetos de las disciplinas, ¿no? Mutis. ¿Comentarios? Bueno, lo dejo picando ahí. ¿Por qué le pasaron tan mal con el Deportes? Yo el Deportes no lo terminé, profe. Los dos anteriores había arrancado por este último el de Giddens y el otro también. Y el Deportes leí un par de páginas y no me alcanzó el tiempo. Ok. O revoleaste la chancleta. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Bueno, sí. Yo pensaba, si caí de dar clases, yo soy docente, caí de dar clases a las 6. Pensaba darle una repasada, porque lo trabajé el texto, así si hubiese tenido una hora más, podría hacer un par de preguntas, pero bueno, es un texto que hay que trabajarlo mucho. Me estuve ayudando con algunas cuestiones de internet para algunos conceptos. Ujú. eh, y, pero bueno, si te- podría opinar la clase que viene, pero bueno, ya la clase que viene no vamos a hablar de esto. Pero bueno, No, no, a ver, eh, cuidado. O sea, insisto con esto. Se van acumulando los temas. No los cerramos nunca. O sea, que si la clase que viene quieren traer temas que quedaron pendientes, están siempre habilitados, ¿eh? Siéntanse da- libres, digamos, de... dale, dale. Yo la clase próxima prometo hacerme un listado de preguntas porque si bien es decir, ese texto que más me llevó leer, es un texto que es la primera vez en mi vida que leí algo de sociología económica. Ujú. eh,
utiliza un lenguaje muy complejos y unos conceptos que la verdad no son muy populares en la academia. Y, Bueno, y además esto que es un texto de una revista y no un texto para estudio, de un manual. bueno, guarda, porque van a haber mucho de eso acá en esta materia, Bueno, Mucho no bueno, manual, mucho no manual, mucho paper y capítulo de libro no bueno. orientado a... Sí, Da- sí, es más un eh, resumen, Este es es un una resumen, este es un síntesis. Esto resumen, es está una muy, síntesis. está más apretado todo, Bueno, cada palabra cuenta. bueno, ¿qué se está proponiendo? No Portes, sino quien resume, o quien sintetiza la obra de Portes. Cómo ordenar y Bien, sistematizar la sociología económica, ¿no? bien. No, la A idea de ver, Portes. entendemos que hay una doble síntesis de Portes tratando de sintetizar el campo de la sociología económica y el autor del artículo tratando de sintetizar la síntesis que hace el propio Portes, ¿no? Entonces entendemos que hay una complejidad adicional. Eh, pero tratando de esquivar lo accesorio para ir a lo central, al menos lo que yo entiendo por central, no, pues no necesariamente tiene que ser compartido, ¿no? Eh, pero ¿qué hace Portes, que es un referente de la sociología económica, de ese campo? Es sistematizar, más allá de las tradiciones, más allá de las distintas corrientes de pensamiento que participan del campo, como participan de la sociología toda o de las ciencias sociales todas, me refiero a weberianos, marxistas, neoweberianos, mertonianos, funcionalistas, distintas tradiciones dentro de la sociología. Lo que está haciendo Portes es, más allá de las distintas tradiciones, ¿qué es lo relativamente compartido? ¿Cuál es el piso? ¿Qué es lo que ya no necesariamente se discute? Esas son las metasunciones. En ese sentido está asumiendo el término metasunciones, Porte. O sea, el punto sería, ¿sobre qué estamos de acuerdo? Bueno, Portes intenta decir, estamos de acuerdo medianamente en estas cuestiones. Portes es, además de un referente, un investigador, o sea, está pensando en cómo hacer potencial, o sea, cómo darle potencialidad de investigación a esto, ¿no? O sea, más allá de las discusiones bizantinas que podrían haber entre distintas corrientes, cómo hacer operativa la discusión. En ese sentido, dice, hay un acuerdo básico que ya casi ni se discute, que incluso proviene de un autor importante también en el campo, que es Granovetter, que es como el pilar de la sociología económica, no Granovetter, sino lo que quiero decir a continuación, este postulado, la idea de que lo económico, las relaciones económicas están incrustadas, el término incrustado es bien de Granovetter, están incrustadas en las relaciones sociales. Es decir, la sociología económica como campo dentro de la sociología nace discutiendo directamente con la corriente dominante de la economía. Está discutiendo con el enfoque, o lo que anteriormente habíamos denominado como el enfoque neoclásico. O sea, es otra discusión posible, así como lo hacía Bowles y Edwards, desde la sociología económica, desde otro ángulo, también es una discusión contra la corriente dominante de la disciplina, que tiende a escindir o a presentar las relaciones económicas como propias de una esfera diferente de las relaciones sociales o políticas, ¿no? Entonces, desde el vamos, la sociología económica tiene como premisa esencial de que las relaciones económicas se encuentran incrustadas en las relaciones sociales. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Démosle carnadura. Y ahí están las metasunciones. Las metasunciones, como habíamos dicho en la clase pasada, en este caso funcionan como acuerdos, ¿no? Como acuerdos a priori, pero en definitiva, ¿a qué remiten? Remiten a axiomas, a postulados que ya no se discuten, que constituyen una suerte de obviedad para el campo. ¿Está? Que producto de la cosmovisión reinante
y las investigaciones, porque es una yuxtaposición, constituyen elementos que están fuera de discusión para ese campo. Entonces ahí habla de 3 meta-asunciones, ¿no? Axiomas les podríamos denominar nosotros. 3 postulados que constituyen puntos de partida para la sociología económica. ¿Cuáles son esos 3 postulados? El primer postulado, dice Portes, el primer postulado que constituye un acuerdo general más allá de las corrientes que integran el campo, que discuten en el campo, es el hecho de que la acción humana está socialmente orientada. La acción humana está socialmente orientada. ¿Qué quiere decir ello? Que las acciones de este Homo economicus, ahí está tomando el Homo economicus que reina, ¿no? en la corriente dominante, el que hemos visto en la micro, ese agente maximizador de medios afines, dice, las acciones de este Homo economicus se provee necesariamente o están provistas de pautas y convenciones sociales. Aun cuando podamos aceptar no es la existencia, porque es una construcción, sino aun cuando podamos aceptar la potencialidad de modelizar al ser humano como un agente económico con los rasgos del Homo economicus, está diciendo Portes, aun cuando pudiéramos hacer eso, las acciones de ese sujeto están socialmente orientadas. ¿Qué quiere decir ello? Que esas acciones necesariamente están imbuidas de pautas y convenciones sociales. Consecuentemente, el contexto, la historia, la geografía y la cultura tienen que importar. Ya no podemos hablar de un Homo economicus válido para todo tiempo y lugar, ¿no? Sino que, aun siendo es una abstracción, tiene que reconocer las particularidades de una geografía, un territorio, una historia, un contexto. ¿Está? ¿Por qué? Porque esa acción humana está imbuida de pautas y convenciones sociales. Aun cuando ese Homo económico pudiera racionalizar de medios afines, esos medios y esos fines no son inescindibles del entorno social en el cual se insertan. Ese es el primer metaaxioma, que forma parte del acuerdo, de un relativo acuerdo del campo. Hay un segundo metaaxioma, o metaasunción, como dice Portes, que tienen que ver con que las acciones sociales poseen consecuencias no anticipadas. Casi constituye una obviedad, digamos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Bueno, es evidente. Este Homo economicus, dicen, puede ser eventualmente un agente maximizador de medios afines, pero si eventualmente controla los medios, no puede controlar completamente los fines, porque toda acción genera resultados indeseados, no anticipados o no conocidos. Entonces, están, de alguna forma, discutiendo la racionalidad de medios afines. Están diciendo, guarda con esa racionalidad de medios afines, porque estamos presuponiendo que el agente económico, cuando elige determinados medios para alcanzar determinados fines, es completamente consciente de los efectos derivados de cada una de las acciones vinculadas a los medios. Y lo que están señalando es, guarda, porque las acciones sociales poseen consecuencias no anticipadas. De mínima el futuro es incierto, diría Keynes. Me fui, ¿no? De mínima. ¿Se entiende el segundo punto? ¿Hay algún ejemplo Diario. del mundo real de esos dos postulados? Así, digamos, el primero dice, la acción humana está orientada socialmente, ¿eso qué es? Un agente, un consumidor, por ejemplo, que es un Sí, agente, uno que pertenece, sí. ¿qué significa que está orientada? Que no se puede comportar... eh, Por ejemplo, Claudio, no quiero personalizarte, pero me trajiste el caso, qué sé yo. Tus gustos no son no son, culturalmente claro. anidados
sí, claro que sí. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, Las sí. formas de consumo, trajiste el caso del consumo, las formas de consumir no están culturalmente anidadas, no están socialmente estructuradas. Es decir, los consumos, me voy adelantando varias unidades más adelante, uno no puede decir que los consumos divergen por clases sociales. Sí. Sí, sí, claro que sí. Bien. Pero también Entonces, el están consumo es igual en condicionados. todos lados, el agente es igual en todos lados, es solo la dotación de recursos lo que explica la magnitud y el sentido del consumo. Nos venden una moda, qué sé yo, y tiramos toda la basura. Bueno, digo, ahí hay un ejemplo, justo como trajiste el caso del consumo, hay un ejemplo concreto, ¿no? O sea, las acciones, es una acción económica, la acción de consumir, que es en su grado de abstracción mayor, al menos pensando que uno consume únicamente para reproducirse, pero claramente no consume únicamente para reproducirse, de nuevo, porque hay otros elementos asociados al consumo, el estatus, por ejemplo, ¿no? Entre otros más. Esas categorías uno los podría reconocer eventualmente desde una mirada de este tipo. ¿Consumimos únicamente para reproducirnos o hay otros elementos que inciden sobre el consumo, que inciden sobre la decisión de consumo? En ese sentido está socialmente orientada. Un segundo, Fran, ahí te abro el micrófono. El segundo elemento, el racional de medios afines. Bueno, tomamos todo el tiempo decisiones nosotros. ¿Somos conscientes enteramente de los resultados de esas decisiones? ¿De qué punto uno puede prever? Porque eso es la racionalidad de medios afines. Yo hago tal cosa porque espero que el resultado de eso que hago sea tal y cual. Pero en el mejor del caso es un espero. Claro. En el mejor de los casos. Cuando... Y, digo, ¿cómo, dónde aparece la incertidumbre en ese agente económico si yo lo defino como únicamente una racionalidad de medios afines? Entonces, acá es donde entra ese segundo axioma, que uno puede ser consciente, aún siendo consciente de un montón de aspectos, se escapan un montón, y a su vez hay un montón de acciones sociales que se llevan a cabo de forma inconsciente, que forman parte de hábitos, rutinas incorporadas social y culturalmente. Yo como al mediodía, no sé porque si como porque tengo hambre, como al mediodía, qué sé yo. Estoy trayendo ejemplos muy burdos, pero me parece que son ilustrativos. Como al mediodía porque forma parte de mi hábitus. Uso camisa, me gusta mucho la camisa. No uso tanto remera, uso más camisa. No sé, seguramente haya una cuestión vinculada de estatus, posiblemente consciente o inconscientemente en la camisa, en la remera, no sé, qué sé yo. O sea, hay un montón de elementos más allá, o sea, que van por fuera de la acción consciente. Y entonces, por lo tanto, si no es consciente, mucho menos puede ser anticipada los efectos derivados de la acción social. Sí, Fran, tenías una pregunta o un comentario. Un comentario. Bueno, usted debe saber, profe, muchísimo más que yo, pero hay... No sé, ¿eh? No, Sí, no, sí, no sí. me animo a afirmarlo. Sí. No, no, sí, 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 sí. Y como es, no, con respecto a los gustos, hay, hay un libro que es muy sencillo de Pierre Sentido social Bourdieu, del gusto. El sentido social del gusto. Sí. Lo recomiendo a todos, es de Pierre Bourdieu, se puede leer muy fácilmente y es un poco clarificante, es decir, Es un libro eh, hermoso, sí. eh, Vamos a ver Bourdieu acá, así que buenísimo, buenísimo. No, vamos a ver algunas cuestiones de Bourdieu. bueno, bárbaro. Sí, sí, el sentido social del gusto que es el más social de los sentidos. Parece ser que desde el punto de vista de lo naturalizado, parece ser que es lo más propio. A mí me gusta esto porque me encanta, es mío, no viene de ningún Cla- lado, y sin embargo es de los... O el sentido común, vamos a ver un poquito Gramsci más adelante, es el menos común de los sentidos en algún punto, ¿no? Ya estamos Claro, remitiendo a es lo mismo. decir, ¿puedo hacer un comentario, profe? Sí,
Obvio. Yo como yo vivo en provincia de Buenos Aires y soy docente a nivel medio y con respecto al sentido social del gusto, en las escuelas, doy clases en escuelas, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, eh, pregunto en las escuelas marginales, ¿cuántos de ustedes, sus padres juegan al golf? ¿O cuántos de ustedes juegan al tenis? ¿O cuántos de ustedes hacen vela? Y ninguno, es decir, juegan a la pelota y eso está reservado para una clase social más, bueno, Ujú. más elevada, ¿no? Pero bueno, es como un disparador que hago siempre para ver que, bueno, el, el gusto está condicionado socialmente. Ujú. Creo que Gaby que quiso abrir el micrófono o me equivoco. Sí, pero yo lo entendí, yo lo entendí como en contraposición de dos conceptos. Por un lado, como que la escuela dominante plantea que nosotros somos libres de elegir, que nuestras elecciones son libres y que eso es y que la suma libre de todas las elecciones de la sociedad es lo que marca el camino. Y por otro lado, lo que dice acá es que, o lo que yo interpreto en realidad, eso sería lo correcto, de que nuestras elecciones están determinadas socialmente por nuestro contexto. Es decir, si yo les pregunto ya cuál es su comida favorita, no sé, hay gente que va a decir el asado o las milanesas, pero eso va a pasar acá. Si lo preguntan en otra parte del mundo, va a ser otra comida. Y Ujú. eso marca de que lo que nosotros creemos que, o sea, es lo que interpreto yo es como, ¿qué tan libres somos de elegir? ¿Qué Bien. libertad hay? Porque el contexto marca otra cosa, o sea, nuestra comida favorita, la clase de persona de la que nos enamoramos o cualquier cosa está marcada por el contexto social donde nos criamos. Coincido, Gaby, que el texto va en ese sentido, que hay, o sea, que más que el texto va en ese sentido, que en la sociología económica esa pregunta está latente, está presente todo el tiempo. Ahora uno podría descomponer esa pregunta en parte en los tres metaxiomas, ¿no? Porque el condicionamiento cultural, el condicionamiento social, o el hecho de que la acción económica, como dice el primer metaxioma, esté socialmente orientada, es un aspecto, el condicionamiento social. Otro aspecto es la conciencia o la inconsciencia, más que inconsciencia, el grado de conciencia de los efectos de nuestras acciones, el segundo metaxioma. Ahí también se cuela lo social, porque el grado de conciencia habla de eso, hasta qué punto somos conscientes de los efectos de nuestra acción y lo que explica nuestra acción. Y el tercer elemento, o sea, que está vinculada a cómo nos constriñe la sociedad o cómo es esa coacción o hasta qué punto, cuál es el grado de agencia, cuál es el grado de libertad, está en el primer metaxioma. Perdón, en el tercer metaxioma. Ese primer metaxioma o metaasunción que sostiene, y que también es por lo tanto un acuerdo generalizado dentro del campo de la sociología económica, que sostiene que el poder es un factor omnipresente en las relaciones económicas. Si es un factor omnipresente en las relaciones económicas, no tiene una respuesta, ¿no? Pero claramente hay un posicionamiento. ¿Se puede hablar de economías secas? Y no. Desde este lugar siempre van a hablar de economía política, porque están reconociendo de que el poder es un factor omnipresente en las relaciones económicas. Entonces, esos son como los tres, desde el punto de vista de deportes. No sé si todos los que participan dentro del campo de la sociología económica estarían de acuerdo con la sistematización que hizo Portes, pero al menos es una y la que vamos a tomar nosotros, ¿no? La sociología económica, en general,
más allá de las distintas discusiones de múltiples corrientes y tradiciones intelectuales que forman parte del campo, existe o existiría relativo acuerdo en estas tres cuestiones, que hacen más precisa la idea de lo económico está incrustado en lo social. Sí, lo económico está incrustado en lo social, pero ¿cómo devanamos eso? ¿Cómo le damos más precisión, carnadura? Bueno, estas tres metasunciones que propone Portes intentan como, de alguna forma, sintetizar, sistematizar los puntos de partida generales del campo dentro de la sociología económica. Y después de eso, nos va a hablar el propio Portes de ciertas, o de tres categorías, de tres conceptos, de tres sí, conceptos claves de alcance medio. Vamos a ver un poquito qué son las teorías de alcance medio, que operativizan esos tres metaaxiomas. ¿Qué quiere decir que operativizan? Bueno, dicho muy sucintamente, que hacen viable la investigación social. ¿Por qué hacen viable? Bueno, una de las grandes discusiones epistemológicas del siglo XX, a partir de la mediados de la década. ¿Saben más o menos de qué va la epistemología? Muy sucintamente, la epistemología es como una rama del conocimiento que estudia las condiciones de producción y reproducción del conocimiento científico, o que directamente se pregunta ¿qué es la ciencia? ¿Qué caracteriza la ciencia? ¿Qué hace que cierto conocimiento sea científico y otro no? Bueno, hay un montón de nuevo, de corrientes y discusiones al interior de esa rama del conocimiento para dar cuenta de cuándo un conocimiento es científico o no. Ustedes pueden haber visto algo de esto en metodología de las ciencias y van a ver mucho de esto en metodología de la economía en cuarto año, una materia hermosa. Bueno, hermosa para ciertos nerds y frikis como yo. Ahí te veo, Carlos, haciendo gestos de todo tipo. Nada. En fin, voy a prender la luz porque veo poco. Permiso. Bueno, me parece que es mucho. Ah, qué sé yo. Si prendo acá arriba, parece todo estallado. Les decía, una de las grandes discusiones de la epistemología a lo largo del siglo XX fue entre una suerte de crítica a las grandes teorías y su dificultad para operativizarse. ¿Qué quiere decir concretamente? Yo soy un sociólogo que en esta época súper fragmentaria del conocimiento científico se dedica a la investigación y estudia, no sé, las juventudes politizadas de los entornos urbanos y su forma de participación política, su forma de acción política, en fin. Bueno, la categoría capitalismo me queda a 300 niveles de distancia, no tiene ninguna operatividad. ¿Cuál es el vínculo entre el modo el desarrollo y el despliegue del modo de producción capitalista y la racionalidad de las juventudes que participan activamente en política? ¿No? Entonces, esas grandes teorías que me explican el mundo entero, ¿no? A la Marx, a la Weber, fueron muy criticadas a lo largo del siglo XX por sus dificultades para operativizar. O sea, puedo comprender el mundo, pero no puedo entender cuestiones micro. ¿Cómo es ese canal? Entonces, en ese canal, tengo un desarrollo de las teorías de alcance medio. O sea, bueno, yo no quiero estudiar y comprender el mundo y sus entornos, sino que me interesa entender ciertas partes del mundo o ciertos elementos, porque parto de la premisa epistémica de que me excede el mundo, su totalidad. Bueno, ahí. Y del otro lado dirían, bueno, pero si usted le excede, está queriendo explicar la parte y no comprender el todo. Bueno, en fin. ¿Cuál es el punto acá? Que Portes nos trae una serie de una serie de conceptos clave que de alguna forma o harían operativas aquellas metasunciones para el estudio, para la investigación social propiamente dicha, para hacer teoría, ¿no? Y ahí trae tres categorías o conceptos claves que serían relativamente compartidos por las distintas tradiciones al interior de la sociología económica, que son el de capital social,
el de la importancia de las instituciones y de la importancia de las clases sociales para comprender la acción económica. El capital social, en la categoría ya lo vamos a ver un poquito más adelante con Bourdieu, ¿no? Pero en definitiva refiere a la capacidad que tienen los individuos o agentes de acceder a recursos en virtud de la pertenencia a ciertas redes o estructuras sociales más amplias. O sea, la capacidad, diríamos, en el barro, los contactos, los vínculos sociales, las redes en las cuales se inserta un individuo. Trayendo un poco el ejemplo que nos traía Francisco, el club de vela no es solo un espacio donde un individuo va a hacer vela. Es un espacio de inserción en determinadas élites culturales, económicas, eventualmente sociales, que habilitan al desarrollo de ese individuo no solo en el campo de la vela, sino en otros campos, sino también posiblemente en otros campos, ¿no? El capital social, hay un acuerdo generalizado en la sociología económica, es, si no determinante, fuertemente condiciona fuertemente la acción social y la acción económica, ¿no? Cuando veamos a Bourdieu, vamos a ver de que en esto de los agentes construyendo estrategias para validar sus propios capitales, atienden en buena medida cómo dotar y dotarse de capital social. No sé, soy un hijo o padre de, o perteneciente a ese amplio abanico de los sectores medios, y mando a mi hijo a una escuela privada, no solo porque va a recibir mejores enseñanzas, sino porque posiblemente entiendo que va a construir ciertos vínculos sociales que lo doten de mayores capitales para desenvolverse oportunamente mejor en múltiples campos, ¿no? Y no solo es privada, sino ciertas escuelas privadas. Y posiblemente no solo lo mando ahí, sino además lo mando a jugar el rugby el fin de semana, porque también creo una estrategia semejante, ¿no? O sea, la idea de que el capital social es un aspecto muy importante para dar cuenta de las relaciones o de las acciones económicas. El otro elemento es el de rescatar, hay un acuerdo generalizado de rescatar la importancia de las instituciones. Las instituciones como reglas formales e informales que gobiernan las relaciones, ¿no? O sea, la acción social está fuertemente condicionada por el entorno institucional. Estamos acá en un espacio académico, yo soy el docente, hablo, ustedes escuchan porque son los estudiantes, se espera que el docente hable, diga tales cuales cosas, ¿no? Se comporte de tal y cual manera, hay determinadas responsabilidades asociadas, se espera que los estudiantes hagan otra cosa, ¿no? Que escuchen y que sean depositarios del saber que supuestamente tiene el docente, ¿no? O sea, la institución académica hoy, en este acto, ordena este mismo acto, ¿no? ¿Qué hacemos y qué se espera de cada uno de nosotros en este rol de docente-alumno? Bueno, después, si el docente no está a la altura de las circunstancias, es otra cosa, y si lo que fuera, ¿no? Pero, o sea, cómo las instituciones moldean la acción social. Eso también constituye un acuerdo generalizado en la sociología económica. Fran estaba levantando la mano también. Perdón, profe, hay Sí. un libro muy lindo de Pierre Bourdieu, de una socióloga argentina que ha estudiado con él, Alicia Gutiérrez, Las prácticas sociales. Es un libro maravilloso para entender a Pierre Bourdieu y es súper sintético, es súper claro. No sé Bueno, si, no sé si como estará nota, en, ese no lo tengo, no lo he leído ese. no sé si estará en internet. Yo me lo compré, pero es un libro, es re lindo, porque además, bueno, Alicia Gutiérrez es la socióloga que más ha estudiado, es la más, es de la escuela Bourdieu, la más Ujú, representativa en Argentina. ujú. Eh,
Sí lo Y tengo, pero no tengo ese librito. Pero lo eh, voy a considerar porque eventualmente se los pongo en la bibliografía, guarda. Por lo menos en la que no, viene. de última, que yo lo podría, es decir, no creo que ande en internet, pero bueno, de última lo podría escanear si a alguien le interesa, bueno, no sé. Eh, pero Antes no te Sí, olvides de sacar aportes. Antes de agregar, saca alguno. sí, Portes se complicó. A mí a ver, con Portes me pasó que nunca había leído nada de sociología económica y me pareció un mundo totalmente desconocido. bueno, Pero bienvenido. aparte vos estás hablando de esto, estás hablando del artículo y yo lo leí y esto no me parece que apareciera en ese artículo. Es una cosa que no sé, como que estás hablando de otra cosa que no, como que yo lo que yo leí no estaba eso ahí adentro. No Pero sé. créeme que está, ¿eh? Sí, no, más vale que sí, más vale que sí, pero te digo lo que me pasó. Creemos, no. Pero por eso el ejercicio de la lectura es intransferible, porque la vuelta ahora tiene otra potencia, que es distinto de haber venido sin haber leído. Sí, Carlos. Página 237, fíjate que ahí están los mecanismos explicativos, ahí están estos asuntos que estamos tratando ahora. Sí, la clase social me acuerdo, de eso me Bueno, acuerdo. Sí, por eso está. y ahí viene el tercer mecanismo, el tercer mecanismo explicativo como tercer concepto, ¿no? Que permite operativizar las metaasunciones, que es el de clase social, ¿no? La idea de que las clases sociales permiten identificar justamente los efectos de las desigualdades duraderas en el poder sobre los fenómenos sociales. La idea de que el prisma de clase es un prisma que permite identificar los efectos del poder en los fenómenos sociales. Ahora, lo que no dice nada Portes, bueno, sí dice, miento, me equivoco, sí dice, pero lo que vamos a ver ya en la unidad 4 es que no hay algo así como una teoría de las clases sociales, sino que cómo comprender, cómo explicar, cómo estructurar la sociedad en clases depende desde dónde partamos, ¿no? Depende de la corriente o la tradición intelectual en la cual nos insertemos. Entonces, no existe algo así como una teoría única de las clases, sino que, desde un punto de vista bastante ecléctico, dependiendo de qué uno quiere explicar, eh, puede usar uno u otro esquema de clases, ¿no? Lo vamos a ver en unidad 4. Pero si quieren ir viendo en su tiempo libre, que debe ser poco, algunas potencialidades posibles para temas, vamos a ver mucho de clases acá en la segunda parte, para todo el tema que van a entrar en el segundo parcial. Pero hay un libro en la última unidad, lo tengo abierto acá, que sugirió ponerlo este año, que acaba de salir, un libro cuya recopilación de autores lo hace Verónica Maceira, que es bien de coyuntura. Por eso lo digo si lo quieren leer así, más allá de la materia. Es bien de coyuntura, porque muestra justamente la potencialidad que tiene el estudio de clases para comprender ciertos fenómenos. Lo que hace en distintos artículos de ahí es proponer distintos esquemas de clase para dar cuenta de algo en particular. Por ejemplo, eh, ¿cómo ven? ¿Qué esperan las distintas clases sociales de la participación estatal? ¿Hay alguna potencialidad ahí? O sea, o no, o es independiente. ¿Qué, qué piensa un individuo o un agente o qué espera de la participación estatal? ¿Depende o no depende de su clase social? Bueno, de ese tipo de preguntas hay un montón en los artículos que hay recopila y son bien del presente. Bien del digo esto como paralelo a la materia. Por ahí, de hecho, sobre el final, les propongo algún taller sobre algún texto de esos donde discutamos directamente acá, ¿no? Ya habiendo visto toda la Biblia obligatoria. Profe, Sí, ese texto, ¿usted ya lo colgó? sí,
está en la última unidad, no está en el programa, pero sí está en la carpeta de la última unidad. Es un libro, acaba de salir, Ah, recién, que se llama Argentina en disputa, clases, actores y políticas frente a la desigualdad social. Hay un bueno, montón de artículos vinculados a esta cuestión con, buenísimo, bueno, un montón de investigadores de acá de Argentina. buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Se entendió de qué fueron los textos? Más o menos en general, ¿sirvió esta ida y vuelta como para organizar la lectura o para clarificar algunas cuestiones o no sirvió de nada? Profe, sirvió un montón. La verdad que eh, se necesitaba, son textos que se necesita que alguien te los comente, te los explique, te los amplíe, ejemplifique, porque, pues bueno, a mí me pasó eso, que si no teníamos la clase de hoy, no, me quedaba, mm, Volando. sí, 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 sí. Bueno, espero haya sido ordenador. Insisto, la idea de estos tres textos tiene que ver con reconstruir determinadas perspectivas sobre el objeto de cada una de estas disciplinas que van a constituir el meollo de las discusiones que vamos a llevar adelante a lo largo de la asignatura, ¿no? Sí, Claudio. Profe, el Sí, objeto de la economía política y el de sí. la sociología económica son diferentes. Uno, Seguramente se juxtaponen, se claro, cruzan vos en alguna dijiste eso, que se dimensión, cruzaban. se cruzan, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, la dimensión horizontal, la vertical y la temporal, en términos de Bowles y Edwards, ¿no? Bueno, la dimensión vertical, el reconocimiento de que existen asimetrías de poder en las acciones o en las relaciones económicas, se emparenta en gran medida con ese tercer metaaxioma, por ejemplo, Claro. ¿no? Que señala que el poder es un factor omnipresente en las relaciones económicas. Eh, la dimensión temporal de cambio, bueno, uno en vez de hablar de cambio a secas puede hablar de historia, y ya historia tiene otra carnadura, ¿no? Porque la historia es la historia de un pueblo, de una región, de un espacio, en fin, y ahí rescatamos o lo podemos vincular con los otros dos metaaxiomas. La idea de que la acción económica está socialmente orientada. Si está socialmente orientada, el peso de la historia indudablemente tiene que tener que ver. Somos sujetos netamente históricos. La construcción de nuestra mirada del mundo y la sociedad que nos precede cuando nosotros llegamos a ella es una construcción histórica, ¿no? Yo no elegí nacer de una nazi, después puedo hacer un montón de cosas con ello. Pero cuando llegué a este mundo, había un mundo que me precedía y un montón de expectativas sobre mí y sobre los otros que me anticiparon. Eso es la historia misma. Eh, Perdón por ser autorreferencial, pero creo que o sea, le pasa a cada individuo que nació en este mundo. Eh, entonces sí, se cruzan. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Pero sí hay cruces, sí hay diálogos posibles, ¿no? Identificar esas intersecciones y las potencialidades, bueno, complejizan nuestra mirada como cientista social. Al menos aspiramos a eso, ¿no? Sí, Fran, de nuevo, ahí la manito. Gracias, profe. Por favor. Bueno, me quedé en silencio porque pensé que Fran iba a hacer una pregunta o un comentario. Ah, perdón, estaba hablando y no había puesto el micrófono. Ah, ok. Eh, eh, no, yo de sociología económica, la verdad que soy un ignorante, es decir, la primera vez que me cruzo con un texto de sociología económica. Pero cuando yo cuando al principio de la clase, cuando usted decía, ¿no? La definición
de la mainstream de lo que es la Ujú, economía, como una ujú, suerte de ciencia administradora entre recursos escasos y necesidades ilimitadas. La ujú, economía política es, por lo menos, hasta lo que conozco, amplía el concepto o tiene otro concepto que pone, es decir, que estudia la producción, la distribución y el consumo de la sociedad en general. Eh, yo he leído un poco mm, como es de sociología clásica, particularmente El Capital de Marx, ujú, y también libros introductorios, leí muchísimos eh, antes de lanzarme a leer ese texto que es muy complejo. ujú. Pero por ahí simplemente agregar a esta pregunta de Claudio que como que la economía política estudia otra cosa, es decir, cómo se producen los bienes, cómo se distribuyen, cómo se consumen, entre otras tantas definiciones posibles, pero y además que es más, si se quiere, más una definición más macro que micro. Bueno, solamente quería agregar eso, no sé si fui claro. Sí, bienvenido, bienvenido. Van a aparecer estas discusiones más adelante. Se van a ir amontonando, se van a ir cruzando. Bueno, si le parece, dejamos acá. Nos vemos el jueves que viene por el mismo canal y en la misma hora. Y le hago un comentario. Los textos de la semana que viene son bastante más largos, tocan muchos temas, abren un montón de cuestiones. Yo les sugiero, no porque quiera cercenar y acotar su libertad, sino simplemente orientar la lectura introductoria, que tomen referencia primero la guía de lectura sobre esos textos, ¿no? Como que vayan a los textos por lo menos con esa guía. Insisto, no porque quiera acotar su libertad, sino porque por ahí podemos ordenar la entrada, ¿no? Y la semana que viene vamos a tratar de discutir, por ahí no todos los textos, porque es mucho, pero sí vamos a tratar de sistematizar al menos qué pretendemos de esos tres autores fundacionales de la sociología clásica. Estoy hablando de Marx, de Durkheim y de Weber, que van a exceder muchísimo a lo que vamos a presentar acá, pero al menos nos vamos a introducir y vamos a recatar algunas categorías y conceptos centrales que creemos tienen la potencialidad de contribuir a las discusiones que más adelante vayamos dando. ¿Mm? Gaby, tenés una inquietud. Profe, lo último. Sí, sí. Em, una cosa que tal vez le sirva a los demás para el tema aportes, porque verdaderamente es complejo el texto, es que yo busqué una entrevista, le hacen entrevistas en YouTube y ahí explica muchísimo, él es muchísimo mejor hablando, explica, se entiende mejor la idea, pero directamente estamos trabajando sobre un autor, por lo que yo he leído ahora, que está armando lo que es la nueva sociología económica y está Ujú, guiando la investigación. Y quería decir, bueno, leerles algunas cosas que dijo él y que habla de que los metasupuestos o los metapostulados son los lentes a través de los cuales nos aproximamos al mundo, que es la manera de ver el mundo. Eso me pareció muy interesante y que la posibilidad de transformar esas metasunciones para hacer hipótesis verificables y sistematizarlas es la segunda parte que explicó usted del capital, las instituciones. ujú. Eh, y
él dice algo que la sociología económica habla de un cuestionamiento al modelo de mercados autorregulados y que tiene que proveer una teoría sobre los mecanismos de funcionamiento de la realidad social. Y por último, que esta parte fue la que me hizo comprenderla un poco más, es que él habla de que todo esto lo desarrolla con el objetivo de crear una sociología económica, dice, interesada no solo en comprender cómo el intercambio económico depende de las estructuras sociales, sino también en cómo las estructuras surgen y cambian en las luchas políticas y cómo las sociedades se ven influenciadas por la dinámica de la economía. Bien, eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Eso último es central para comprender la idea que está por detrás de cómo está estructurado el programa, ¿no? El vínculo entre actores sociales y cambio social. ¿Podés Vin- repetirlo? ¿Podrás repetirlo, profe, la última parte que no me la perdí? Sí, Gaby, si vos lo decís directamente. Podría Se los compartir puedo, los links, lo ¿no? puedo mandar al grupo. Es una Claro. entrevista que le hacen a él, pero dice que se necesita una nueva sociología económica interesada no solo en comprender cómo el intercambio depende de las estructuras sociales, sino también en cómo estas estructuras surgen y cambian en las luchas políticas, y cómo las sociedades se ven influenciadas por la dinámica de la economía. Ujú. Gracias, Gaby. A eso vamos a intentar introducir con las últimas unidades de esta asignatura. Vamos a ir construyendo categorías, construyendo esos lentes que dice Portes, que nos permitan, de alguna forma, visibilizar esos procesos, ¿no? Empezar a visibilizar esos procesos porque es una materia introductoria. Son lentes, las categorías, la caja de herramientas que construye un economista son una serie de conceptos y categorías que nos permiten analizar. Eso nos llevamos nosotros, ¿no? Entre otras cosas, pero fundamentalmente eso. Bueno, acá vamos a ir tratando de construir ciertas categorías que en algún punto creemos que tienen la potencialidad de analizar la acción social de actores concretos transformando la historia. Y al mismo tiempo, cómo la historia condiciona la acción social de esos actores concretos. Sí, Carlos, Fran y los censuro. ¿Está? Sí, quería saber cuáles son los textos que tendríamos que leer, pues no me queda claro. Bueno, son los textos de la unidad 2. Los textos de la unidad 2 están especificados en el programa. Son un Ritzer, montón, pero tienen que Constantino. leer los capítulos asignados de Ritzer, el texto de Portantiero y el texto de Ekelund, del libro de Ekelund. Y el que no. Después, a Gramsci también forma parte de la unidad 2, pero por ahí lo dejamos para un poquito más adelante porque es demasiado mucho. ¿Está? Pero Bien, insisto, perfecto. vayan a ver las notas, porque en las notas van a encontrar, me parece, una guía mucho más, porque los autores, estos autores que son gigantes, gigantes en términos, digamos, de la importancia de su desarrollo, de la importancia de su obra, son obras vastísimas que tocan una multiplicidad de cuestiones, y por ahí nosotros nos vamos a centrar en algunas en particular, ¿no? Entonces, para que no se pierdan en esa vastedad bibliográfica, digamos. Las ¿Van? notas son las que escribe en B.eco, ¿no, profe? ¿Se Sí, refiere a eso? son esas, ¿sí? Pero las voy a tratar de mudar al Teams, porque la verdad que se ven horribles en el Ben.eco. Antes yo en Evelia usaba la figura del pizarrón. Entonces en el pizarrón, semana a semana, ahora no existe más el pizarrón, los tengo que pegar uno abajo del otro, es un espanto. Así que voy a ver si el Teams tiene una herramienta más amigable para que se visualice. Pero son esas, sí, son esas. Sin un PDF. Profe, un Puede poco ser un PDF. en consonancia con lo que decía Carlos, yo vi que en la unidad 4 hay 4 textos, si no me equivoco, puede ser, Y no me los Eh, acuerdo de memoria, pero puede ser. pero hay 2 que son manuales y manuales de muchísimas páginas.
No, pero guarda, al final del programa, final del programa, Sí. tiene indicada la bibliografía y el capítulo, cuando se trata de un libro, el capítulo que bien. tienen que leer de esa bibliografía. En el caso de Bien. Ritzer, es un manual de 700 páginas, no van a leer, no se Sí, salió sí, de ahí. sí. Claro, Tienen que es, leer tal o cual capítulo. Sí, es Claudio. Durkheim y Weber, es lo que tenemos De que leer. Ritzer es Durkheim y Weber. A Marx lo tienen que Ajá. leer desde Ekelund. Capítulo 7 y capítulo 8, de ese Bien. primero que dijiste. Y después viene Marx, Y después viene Marx, Weber. que pero no lo van a leer de ahí. No lo van a leer de ahí, lo van a leer desde el libro de Ekelund. Capítulo 11, ¿puede ser? Puede ser. Está bien, es un montonazo, sí. Antes de eso, les sugiero que lean el texto de Portantiero. Primero, como está en la guía, va. En la guía creo que está Primero así. el texto de Portantiero. Bien. ¿Tá? Y espero que no se acuerden de ni mí, de mi tía, ni de mi abuela, nada de esas cuestiones, ¿eh? Porque yo me doy cuenta por acá. Che, bueno, ha sido un placer. Los dejo y nos vemos la semana que viene. ¿Eh? Fuerte abrazo a Bueno, todos y bueno, gracias. profe. Muchas Profe. gracias a Muchas usted. gracias. Buen fin de semana. Hasta Hasta la luego. próxima, profe. Nos vemos la Igualmente. semana que viene. Chao, profe, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao, chicos. Chau, Pro- chau. Sí, Profe, sí. tiene que detener la grabación. Bueno, entonces, Y bueno, le digo que estuvo muy buena la clase, muy necesaria, Sí, muy sí, sí. necesaria.